Aquí en este espacio de Compartiendo. En esta ocasión tenemos una invitada de honor a nuestro juicio porque se trata de alguien que ha tenido una trayectoria precisamente en este tema de los medios de comunicación de muchísimo tiempo y sigue tan vigente como entonces. Y a esta señora, porque así la llamaría yo, la señora es Cristina Morán. Muchísimas gracias por esta instancia que sin duda alguna es un placer personal y descuento lo va a ser para toda nuestra teleaudiencia. Así que muchas gracias por este tiempo. No, gracias a ti, Estrella, a ti, a tu audiencia, bueno, que van a ser, tu audiencia que va a ser tan generosa de quedarse con nosotros, pienso, ¿no? Que le pueda interesar, y muchas gracias a ti por recordarme, ¿no? Al contrario, es que no hace falta recordar a alguien que está tan vivo en todos nosotros, es simplemente un recordatorio en esto que nos vas a ir contando, pero estás tan viva en todos nosotros que esa es la idea del por qué estás compartiendo este tiempo hoy. Así que diría, Cristina, para ir comenzando un poco, se me antoja recordarte dos nombres y que me digas qué dicen esos dos nombres para ti al día de hoy. Y estos son Carmen Romano y el señor Manuel Fariña. Sí, casi como volver al inicio de la historia, ¿verdad? Sí, es volver al inicio. Bueno, Carmen Romano fue mi mamá, de ahí que mi hija se llame Carmen. Y un buen día, a los 24 años, pasó a ser la señora de Fariña, porque Manuel Fariña era mi papá. Por ende, yo soy Iris, ese fue el nombre que eligió mi padre para mí, ante la ley, soy Iris Fariña Romano. ¿Por aquello el arco iris y los tantos colores que la componen tendrá que ver? No sé. Lo que pasa es que papá era un hombre muy particular, no le gustaban los nombres del santoral, entonces, inclusive era muy particular. Además, fíjate que no me gustaba eso, pero a mí me bautizaron de todas maneras. Y luego fue mi padrino de bodas con el tiempo. Y cuando me fueron a bautizar tenían que poner en la iglesia un nombre del santoral. Entonces yo para la iglesia soy Iris María, pero soy Iris nada más. Y para el público desde hace 50 años soy Cristina Morán. Ya lo creo. Cristina, al día de hoy decimos, sin ninguna duda, supongo has de compartir esta idea, de que hay ciertos seres en la vida de cualquier persona que son muy determinantes en tantísimos aspectos. Yo descuento la importancia que estos dos seres han tenido sobre ti. ¿Cuál podría ser, así como un bocadillo apenas, de lo que realmente pudo haber marcado en ti estas dos personas, una síntesis de ello? Mira, mamá fue un ser excepcional, una mujer de ojos y cabello negros, de ojos enormes, muy mansos, muy dulces, y ese es el recuerdo que tengo de ella, y el recuerdo con la dulzura con que nos trataba a mi hermano, a mí, a papá, a todos los seres que estaban cerca de ella, ya sea seres humanos, todos los seres vivos. Marcó mi vida. Mamá para mí fue algo muy importante. Yo te diría que luego de tantos años de haber muerto, ella murió en el año 71, sigue siendo importante. La muerte no logró cortar el cordón umbilical que me unió siempre muy fuertemente a mamá. Me dejó muchas cosas, me transmitió muchas cosas, pero creo que lo mayor, que era su sabiduría, lo recibió más mi hermano que yo. Mi hermano tenía la sabiduría de mamá, esa sabiduría natural, esa sabiduría de vida, esa sabiduría de decir, esto lo aprendí sola, me llegó por instinto, por piel, porque mamá, al igual que tantas mujeres, hijas de inmigrantes, bueno, no pudo recibir la educación que pudieron recibir otros, y fue hasta segundo año de escuela. Sabía leer, sabía escribir, era una mujer absolutamente genial. Te voy a cortar porque hay cosas que yo voy a ir seguramente interrumpiéndote entre comillas, pero permiten la dinámica y tiene que ver con esto que estás hablando. Y me vino a mi memoria una frase que seguramente todos nosotros hemos oído por lo menos alguna vez en nuestra vida, y dice algo así como que la sabiduría no se aprende, simplemente se despierta.
Entonces esto de la cultura que me estás hablando, la educación, parece que no tiene demasiado que ver con la sabiduría, ¿verdad? No tiene que ver, no tiene que ver. A veces son gatillos, disparadores de esa sabiduría. Es muy cierto lo que dijiste, Estrella, es muy cierto lo que dijiste, y entiendo que esto es lo que evidentemente ocurrió con mamá. Y esa sabiduría de mamá la recibió mi hermano más que yo, porque mi hermano de temperamento era muy parecido a mamá. Digo era porque mi hermano dejó de estar en este mundo a los 52 años, en el año 78. Y era un temperamento muy parecido a mamá, muy manso. Yo le tengo un poco de miedo a las aguas tan mansas, ¿no? Por eso cuando veo los lagos artificiales de las represas, digo, esto es un león dormido, ¿qué pasará cuando despierte? Pero era muy así, muy manso como mamá, le gustaba el café como mamá, a mí también, pero a él más que a mí todavía. Y recibió eso más que yo. Yo soy de temperamento más fuerte, más pasional. Yo soy muy pasional como mi papá. En eso saqué la parte gallega, porque papá era hijo de gallegos y mamá era hija de italianos. Yo saqué el temperamento gallego de papá. Papá era una especie de... Indudablemente los moros en su pasaje dejaron mucho porque papá tenía un aspecto muy moruno. Y me parecía, te digo, me parezco en carácter mucho más a papá. Soy más temperamental, más pasional. Yo pienso que si papá hubiera vivido en esta época, hubiera sido un tipo verdaderamente genial. Hubiera sido un tipo de ir para adelante, de hacer una cantidad de cosas que bueno, que no las pudo hacer porque no era el tiempo y era otra época, ¿no? Era otra época. Hay un material muy, sin duda, descuento querible y querido para todos nosotros, quienes hemos tenido acceso a él. Y lo voy a dar a conocer porque capaz que alguien todavía no sabe que esto existió. Y es una breve síntesis, y me tomo el atrevimiento de decir que fue un contacto de los primeros directos, por eso estaba también esta intriga de hacerlo en vivo y en directo contigo hoy. Porque a partir de este libro que esta señora supo escribir y de qué manera, se llama Desde estos ojos, y son estos ojos que tanto hablan sin palabras, y basta estar con ella para saber todo lo que estos ojos dicen. Bueno, de aquí hay una enorme síntesis, y curiosamente, tal vez caprichosamente, Cristina Morán acá se permitió elegir instancias de las tantas que han compuesto tu historia hasta este momento de consolidarte en este libro. Y allí hay una frase de tu mamá que me golpeó, por no decirme que casi lo sentí como un decreto. Y me gustaría que me dijeras si esto realmente es lo que ocurrió contigo después de estos años vividos. Y tiene que ver con: naciste sola y luchando, y así seguirás toda tu vida. Yo te amo y te protegeré. Es un mensaje notable, de una gran sabiduría, como tú decías también. ¿Qué pasó con esta Cristina? ¿Realmente esto se hizo carne? Sí, se hizo. Nací luchando porque nací prácticamente sola. La madama, como se decía en esa época, le había dicho a mamá que ni pensara que naciera yo a las 8 de la mañana, porque mamá le preguntaba si nacería yo a las 8 de la mañana. Dijo, no, hay horas. Y siempre contaban papá y mamá que la partera o la madama había puesto, en esa época se tenían los hijos en la casa, que, a lo que se está volviendo por otra parte. Ahí está. Y papá siempre contaba, se estaba afeitando, y así con la cara, la mitad enjabonada y la otra no, llegó, la partera estaba poniendo la llave en su cerradura en la puerta de su casa, y papá llegaba a buscarla. Dijo, venga porque nace. Y cuando ella llegó, yo ya había nacido. Prácticamente nací sola, atendida por la hermana de mamá, mi querida tía Anita, una hermana de mamá, una de las hermanas mayores, y bueno, y nací bastante, quedé cianótica, y papá decía, pero esta hija es mía, porque estaba muy azulada, por cierto, muy cianótica, y es cierto, sí. Mi vida toda, al igual que tu vida, la de otra gente, ha sido una lucha constante. Nada me fue regalado. He sido muy mimada, lo soy, pero me lo gané a fuerza de trabajo, a fuerza de calidez humana,
a fuerza de un temperamento muy particular, porque no es solamente tener un temperamento fuerte, una personalidad fuerte, para estar en aquellos tiempos en que comencé yo a hacer radio, que fue en el año 48, que éramos idolatrados, éramos ídolos como se dice ahora, pero también éramos las mujeres que hacíamos radio, que hacíamos teatro, éramos vistas con recelo, ¿no? Eran lugares no santos para mujeres, pero sin embargo nos querían, éramos sus ídolos. Y fue no bastaba, te repito, tener temperamento fuerte o tener carácter fuerte, sino que había una cosa de adentro, ¿no? De decir, esto es lo que yo elegí y esto es lo que voy a hacer. Mucha fuerza de voluntad, pese a quien le pese, porque quedó mucha gente en el camino, después cuando vino la televisión también, pero fue una lucha desigual, la lucha que libramos en todos los órdenes las mujeres, no porque seamos el sexo débil, ni porque queramos que nos estén protegiendo, que nos gusta mucho que nos mimen y nos cuiden y nos protejan, como a nosotros nos gusta mimar, cuidar y proteger. Pero es una lucha desigual, era una lucha desigual, porque era un medio bastante masculino. Si las mujeres siempre llegamos como un poco tarde a las cosas, ¿no? Ya sea a la política, al arte, a la literatura, porque pensamos más en quienes nos rodean, en nuestros hijos, en el marido, en los padres. En cambio los hombres salen mucho. Simone Weil, esta mujer que fue presidenta de la Comunidad Económica Europea, en una oportunidad que estuvo acá dijo que la política es un club de hombres, precisamente por eso, porque el hombre puede llegar a la política a los 12, 13, 14 años como mandadero, llevando sobres. La mujer no, la mujer tiene que esperar que sus hijos crezcan. Y entonces ahí es donde se plantea la lucha desigual. Lucha en el sentido lógico, entendido, ¿no? Natural. Entonces fue una vida de mucha lucha, de éxito, de estar en la cresta de la ola, de estar en el llano, de mucho éxito, pero también de muchas angustias, de tristezas, de golpes bajos, para lo cual no estás preparado. Estamos abriendo un capítulo que me interesa continuar en nuestro segundo bloque, y para ello entonces los invito a ustedes y a Cristina a detenernos aquí solo un instante. Continuamos con la gran programación de Señal 1 para toda la familia uruguaya. De lunes a viernes, a las 17 horas, 9 Lunas. La serie argentina que logró los puntos más altos de audiencia. Cada día una historia distinta que nos muestra el diario vivir con actuaciones memorables. 9 Lunas, lunes a viernes, a las 17 horas, por Señal 1 TV.